Terminamos capital de inventario, ¿cierto? Quedamos en costos No. Íbamos a explicar capital de inventarios. Quedamos en costos administrativos, ¿cierto? profe. Sí, profe, quedamos ahí en los costos administrativos. Ah, bueno, muy bien, perfecto. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿qué es este capital de inventario? Este capital de inventario hace referencia como a esos costos financieros. Me disculpan, estoy un poquitico maluca de la garganta, entonces de pronto voy a estar como tomando mucha agua o así como con la bobada. Entonces me disculpan ahí. Muy bien, el capital de inventario es relacionado a todos esos costos financieros que me representan a mí o que me indican a mí todo el valor total del embarque. Todos están viendo la diapositiva. Sí, profe. Muy bien. Ese capital de inventario hace referencia entonces desde lo que yo me gasté en el valor Esword de mi mercancía hasta todos esos costos indirectos, administrativos, que están dentro de esa cadena logística, ¿sí? Básicamente esos son los elementos que entran a participar en ese capital de inventario, con un elemento externo. ¿Cuál es ese elemento externo? La tasa de interés que estamos utilizando en este momento o la que está avalada en estos momentos por Banco República en Colombia. Es muy fácil. Usted va y busca, yo le voy a dar de una vez la tasa de interés que va a manejar para calcular esta fórmula. Claro que tiene que ver si yo le pido el capital de inventarios en el modelo de costos de exportación que le voy a mandar, pero si le pido esto, por eso le voy a explicar cómo hace la fórmula. Entonces, repito, los valores o los costos que entran en esta fórmula para sacar ese capital de inventario, que es realmente, como vuelvo y repito, todos esos costos financieros, todo eso que entró a participar dentro de esa cadena logística, dado bajo como un porcentaje, incluyendo entonces ahí o teniendo en cuenta los orígenes, ¿sí?, del producto o el origen del producto y el país de destino. Si hubo de pronto almacenamientos, si hubo un transbordo, pero nosotros no vamos a trabajar ni almacenamientos ni transbordos. Vamos a la matriz o la fórmula tal cual nos la dan acá. Entonces, escúcheme muy bien cómo se saca esa fórmula o cómo la debe de aplicar. La clase está siendo grabada. Por si no les queda claro, se vuelvan a remitir y pues entonces escuchen el paso a paso. Valor Esword de la mercancía. Recuerde que mi valor Esword, ahorita los vamos a empezar a trabajar, es el valor de mi producción más el empaque y más el embalaje. Entonces ya ahí tendría mi valor Esword. Me dicen más TCI, que son los total de costos indirectos. ¿Qué va a hacer? Al valor Esword me le va a sacar un 15% de más. Y esos van a ser sus costos indirectos. ¿Todos me están escuchando hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Luego le dice más CA, que son los costos administrativos. Entonces, suma el Esword que tiene más los costos indirectos que ya tiene. Y sobre ese valor me saca los costos administrativos otro 15% más. Muchachos, ¿me escucharon bien cómo van a sacar esos 3 ítems que están viendo en este momento en la fórmula? Los primeros 3 ítems. Sí, señora. Muy bien, perfecto.
Ahora, les decía que hay un elemento adicional que es externo, y es esa tasa de interés que maneja Banco República según nuestra moneda. Es decir, la tasa de interés que está efectuando en este momento en el mercado nacional por medio de los IMC. ¿Con qué tasa me van a manejar? Para que el uno no busque una, para que me digan que no lo encontraron. Me van a trabajar la tasa porcentual que está en 2.75. Entonces ahí van a utilizar 2.75 o si lo aproximamos 2.8. Pueden manejar las dos. Trabajémoslo de una vez, perdón, con 2.8%. ¿Sí? Profe, que puedo interrumpirla. Usted a la hora de mandar lo que va a mandar para poder hacer esto, también va a mandar todos los porcentajes, ¿cierto? Pero no te entendí, qué pena. O sea, yo les voy a mandar el simulador de costos, ¿cierto? Que es el modelo que van a aplicar. Entonces tú te fijas ahí si yo pido capital de inventario. Y si yo pido el capital de inventario, entonces utilizas esta fórmula para sacarlo. Si no lo pido, no lo haces. Listo, profe. Listo. Los días de tránsito. Los días de tránsito, niños, se refiere como al tiempo de permanencia de esa mercancía desde origen hasta el destino final. ¿Cuáles van a utilizar conmigo? 30 días, un mes. Porque en marítimo, porque acuérdense que conmigo van a trabajar el proyecto o el trabajo, perdón, marítimo, entonces van a trabajar 30 días. Entonces, si quieren, toman la nota de nuevo y yo vuelvo y les digo cómo les quedaría esta fórmula. Valor Edgeworth. Yo lo hago despacio y ustedes si quieren van copiando. ¿Les parece? Por favor, profe. Háganle pues. Entonces, juiciosos, escriban. Valor Edgeworth va a ser el valor de mi producción o de mi producto, ¿cierto? Lo que me vale a mí mi producto. Entonces, por eso yo le digo valor de producción. Suma, empaque y embalaje. Y ahí le da su valor Edgeworth. Todos lograron entender esta parte y ya la escribieron. Sí, profe, valor Edgeworth es igual a valor pues de producción más la suma del empaque y del embalaje. Y ahí le da el valor Edgeworth. Muy bien. Luego, el total de costos indirectos lo va a sacar. Profe, Sí, sí. me va a regalar un minuto, profe. Es que yo también lo grabo desde acá, desde mi computador, pero yo grabo nada más cosas específicas. A ver si usted me puede esperar un momentico que no me quiere prender el grabador. Sí. Ya. Listo, Daniel, dale. Muchas gracias, profe. Con gusto. Profe, perdón, ¿me puede repetir la fórmula del valor Edgeworth? Repito de nuevo para todos. Y atentos. ¿Listo? Valor Edgeworth es el valor de mi producción más empaque y el embalaje da el valor Edgeworth. Todos tienen esa primera parte, levanten la mano. Perfecto, muy bien. Costos totales indirectos. Coge el valor Edgeworth y le saca el 15% de más. Ese sería su total de costos indirectos. Profe, entonces ahí se le resta el 15%. No. Es multiplicarlo, ¿cierto? Multiplicas por 15. Por 15% más. Sí. Y eso sería
Ah, sus ya, qué costos pena. totales indirectos. ¿Listo? Levanten la mano si todos cogieron esta segunda parte. Pues simplemente es como sumarle el 15% por si pasa algo, pues en el viaje. Es como Pero vengan, permítame, tremendo. discúlpeme, organicémonos. Primero la doy toda y luego vienen las dudas y las aclaraciones, para que no nos enredemos. Repito, hasta donde voy, todos van conmigo. Levanten la mano. Ahora me hacen las preguntas que quieran, las dudas, pero por ahora escriban lo que les estoy diciendo. Muy bien. Luego vienen los costos administrativos. Debe coger el valor de Ellsworth más los costos indirectos o el total de costos indirectos. Y sobre ese valor saca otro 15% más. Profe, qué pena, me repite, por favor. Para el total de costos administrativos, repito, coge el valor Ellsworth más el total de costos indirectos y saca otro 15% de más que van a ser los costos administrativos. Levanten la mano los que van conmigo hasta ahí. Perfecto. Si se da cuenta, ahí tendríamos los primeros elementos de esa fórmula. Ahora va a multiplicar por 2.8%, que va a ser la tasa de interés que van a manejar conmigo. Colóquela por allá. No va a buscar en ningún lado, no se va a enredar con nada, no, va a trabajar la de 2.8%. Levanten la mano los que van conmigo hasta ahí. ¿Sobre qué va la tasa de interés? ¿Sobre los costos administrativos o el valor Ellsworth? Primero estoy diciendo qué datos sacan y luego le digo cómo la aplica. Repito, todos van conmigo en la tasa de interés. Sí, profe. Muy bien. Le dicen por los días de tránsito. Los días de tránsito de referencia al embarque de la mercancía o el tiempo de permanencia de la mercancía desde que sale del origen hasta que llega al destino final. También le voy a dar el dato de una vez. No se va a poner a inventar que 15 días, que 2 meses, que 80. No, no, no. La mayoría de exportaciones marítimas se demoran aproximadamente un mes en llegar. Es decir, que los días de tránsito que me van a colocar en la fórmula van a ser 30 días. ¿Todos escucharon? Levanten la mano. Profe, ¿me puede repetir a mí que yo no escuché muy bien? Muy bien. La última parte es los días de tránsito, que es el tiempo de permanencia de la mercancía desde origen hasta el destino. Entonces ahí los días que van a colocar son 30 días. ¿Todos escucharon hasta ahí? Muy bien. Y usted se da cuenta que entonces le están poniendo abajo 360 días, que son los 360 días del año que tenemos. Eso es ya una fórmula pues establecida. Muy bien, muy sencillo. Grisel, ahora sí mira.
Cuando tienes el valor Ellsworth más el Profe, no se le está escuchando. cuando tienes el valor Ellsworth Profe, no se le entiende. total de costos indirectos Está Profe, se escuchando le escucha feo. Se le escucha como un robot. Quiero que lean, por favor, el chat, lo que estoy escribiendo. Profe, disculpe, pero la fórmula no está mal abajo en los 360 días. No es 365 días del año. Mayerly, espérame, termino de escribir y ya hablamos esto, espérame. Bueno, profe, perdón.
Perfecto, muchachos, por acá estoy de nuevo. ¿Todos entendieron lo que escribí en el chat? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Vamos a continuar. Mayerly, ¿cierto que tú eras la que me estaba preguntando sobre los 360 días? Sí. Sí, mira, no es que haya error. Se puede colocar 360 o 365 días. ¿Qué es lo que ellos hacen cuando me refiero ellos? Es, digamos, el personal de administración que saca esta fórmula. Descuentan esos 5 días para tratar como de globalizar todo, porque tanto en la DIAN como en todos los costos que se sacan, digamos que se trabaja como con un término general, no 362, no 363, como por ejemplo si tuviéramos mira que yo te di en los días de tránsito 30 exactos, pero hay meses que tienen 31 días. Entonces, si tú quieres, yo, Yasmín, lo acepto con 365, pero se trabaja con 360. Ah, bueno, profe, gracias. Todos están viendo la imagen. Sí, profe. Muy bien. Perfecto, muchachos. Entonces, esto es sencillo. Es simplemente que empiece a aplicar la fórmula. Saque su valor Edgeworth, saque los costos indirectos con los porcentajes que le acabé de decir, que son básicamente 15%. Lo saca sobre un 15% de más. Luego pone o coloca más bien la tasa de interés de 2.8%, sus días de tránsito 30 y divida si lo quiere hacer por 360 o 365. No tengo ningún problema con esto, ¿sí? Y simplemente despeja la fórmula y ya, aplique calculadora, ¿cierto? Como les digo, se tienen que fijar muy bien si yo pido esto en la matriz de costos. Si no la pido, pues no la tendrían que hacer. De igual forma, pues ya les expliqué cómo se hace o cómo la deben hacer si en algún momento les corresponde realizar esta variable. ¿Todos me escucharon? Muy bien. Muy bien, muchachos. Continúo. Díganme, por favor, ¿qué representa para ustedes esas imágenes? Pérdida. Pues como accidente que se puede presentar en el momento de transportar la carga, ¿no? ¿Qué puede pasar, cierto? ¿Qué puede ocurrir? Sí. Los posibles desastres que pueden ocurrir. ¿Qué más les muestra entonces de pertinencia esas imágenes, muchachos? Al usted ver esas imágenes, ¿qué es lo primero que se le viene o qué tendría que tener ahí mismo en su cabeza? El seguro. Profe, sí, tener bien la... Muy bien, muchachos. Por ahí dicen que las imágenes valen más que 1000 palabras, ¿cierto? Y realmente estas imágenes ilustran lo que puede ocurrir con nuestras cargas de importación o exportación, lo que puede ocurrir con las mercancías en comercio internacional. Recuerde que yo le decía que con comercio exterior cualquier cosa puede pasar. Y es lógico, muchachos. Miren, tenemos cargas que van a salir desde estas montañas, Antioquia, Colombia, hasta un destino final
que ni usted se alcanza a imaginar el trayecto para llegar allá. Estamos hablando de Unión Europea, cuando yo les dije lo de los bananos. Estamos hablando de piñas para Arabia Saudita, ¿sí? Para Israel. Chicos, ¿ustedes se imaginan el trayecto tan grande que hay que hacer con esas mercancías? Todo lo que puede suceder con esas mercancías de exportación. Es que simplemente con empezar a llegar acá a la Universidad de Antioquia ya tenemos una parte de trayecto y cualquier cosa puede ocurrir. ¿Usted se imagina con los disturbios que han habido por estos días? Las mercancías, lo que les puede pasar. Entonces, dése en cuenta, o esa contextualización que yo les estoy dando, es para que usted tenga presente que el tema de seguros es completamente importante en las mercancías de exportación o de importación. Esos seguros se trabajan de manera trimestral, semestral o anuales. Es decir, usted puede tomar una póliza total de manera anual. ¿Cómo son los criterios y bajo qué medida se toman esos seguros? Dependiendo del modo de transporte, dependiendo del inconter que usted va a manejar, dependiendo del tipo de producto, dependiendo de dónde a dónde va a llegar. Es decir, cuando yo voy a tomar un seguro de mercancía, cuando yo voy a asegurar la carga, pues entran muchos elementos a participar en esa decisión. ¿Por qué? Porque precisamente sobre todos esos elementos es que yo tengo que llegar a definir cuál es mi mejor opción. Puntos a tener en cuenta. Puntos establecidos. Si usted es una empresa que exporta volúmenes de carga continuos durante todo el año, muy bien, tome una cobertura de póliza anual. Una cobertura óptima de póliza anual, donde ahí estén aseguradas todas sus exportaciones anuales, porque como tiene usted exportaciones continuas, o sea, usted no está exportando de manera esporádica, está exportando de manera continua. Entonces, de una vez, tome un seguro anual. Y sí, estar contratando seguros por cada exportación que realice. ¿Me pudieron escuchar esa parte? No, profe, la última parte no la escuché bien. La última parte se refería a que tome pólizas anuales, si tiene de carga de exportación continuas. Eso fue lo último que dije. ¿Por qué es necesario, muchachos, asegurar siempre la mercancía en un 150%? Porque resulta que bajo ese 150%, usted está contra todo riesgo, contra todo trámite, contra todo lo que le pueda suceder a su carga. Ah, es que se le paró un mosquito y entonces me dañó parte de la por un mosquito. Eso estaba cubierto en el seguro, ¿sí? En ese 150% que usted aseguró, ahí estaba asegurado el mosquito. Ay, se perdió un pantalón, pero fue solo uno. Como usted aseguró 150%, le reconocen ese solo pantalón que se perdió. ¿Lograron escuchar eso? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, repito, el tema del seguro de mercancía se hace definitivo en el momento de costear mi
matriz de exportación. Es decir, muchachos, el seguro sí nunca va a faltar. Puede faltar de pronto otro elemento que usted apenas como empresa pues esté como saliendo, ¿cierto? Que digamos de pronto tasas de rata, ¿cierto? Todo lo de la parte de intereses que uno hay veces maneja con los bancos. De cierta manera, eso para una empresa que apenas está saliendo puede ser manejable. Pero el tema de seguros no es manejable. Ese siempre tiene que estar. Siempre tenemos que costear los famosos seguros. Ahora nos hablan del tema de transporte internacional. Es muy sencillo. Esto hace referencia a la tarifa del flete internacional o a lo que me van a cobrar a mí por el transporte internacional. Siempre va a haber un transporte internacional, ¿lo recuerdan? Que yo tengo un transporte primero nacional y luego voy a tener mi transporte principal internacional, que es todo ese transporte de la mercancía. Entonces, por eso le hablan aquí del transporte aéreo, marítimo, terrestre o multimodal, según la operación que usted vaya a elegir. Pero acuérdese que como nosotros vamos a trabajar marítimo, pues vamos a trabajar sobre una tarifa marítima. Acuérdese que quien se encarga de realizarme ese transporte marítimo y de darme a mí las tarifas marítimas o fletes marítimos es mi agente de carga internacional. Él es el que me va a decir las líneas navieras, los días de zarpe, los tiempos de entrega. Basados en todo eso, me dan una tarifa del transporte, de lo que me vale desde origen hasta el destino final, concebido bajo lo que es todo el Inconter, bajo lo que es todo el tratamiento de la carga, todos esos ítems, todas esas variables entran a participar en el momento en que a mí me dan esa famosa tarifa internacional de transporte marítimo. Por eso se concibe acá como un costo de más, porque obviamente entra en mi matriz de costos. Escuchamos el transporte marítimo, o más bien el transporte internacional, qué pena. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Profe, una pregunta. Permíteme. Daniel, ¿cierto? Sí, señora. Dime, Daniel. Profe, es cierto que, pues, o sea, aquí en Colombia no se ve, pero en gran parte de los demás países las exportaciones aún siguen siendo por medio de ferry, pues, de trenes. Claro, claro. Por Y eso es que entonces esa sería nosotros... la multimodal. No, el tren haría parte de la multimodal, porque acuérdate, Daniel, que en la multimodal es cuando entran todos los transportes, todos los modos de transporte. Es cuando la operación se hace por avión, por agua, por tren, por carretera, todos. Entonces, la parte del tren que me estás hablando haría parte del transporte OTM o del transporte multimodal. Y sí, Daniel, este modo de transporte es muy utilizado sobre todo en la parte de la Unión Europea, porque hay Países Bajos en la parte del centro de Europa que trabajan de esta manera. Por eso es que nosotros hemos mirado aquí en Colombia cómo tratar de rescatar ese modo de transporte, no para que sea directamente para la exportación continua, ¿cierto? Pero sí para que haga parte de las exportaciones, porque realmente ahí los costos de transporte pues bajarían significativamente. Pero es un tema que se ha quedado mucho, digamos, rezagado, porque pues obviamente implica una inversión
bastante fuerte, tema de tecnología, de infraestructura, toda esa parte. Daniel, fui clara. Sí, profe. Pues Perfecto. es que antes mi mamá, pues yo le pregunté a mi mamá que antes había un tren por acá que era como de Cisneros, pues que era de Medellín a Cisneros, ¿cierto? Sí, sí, Profe, y que de ahí, señor. pues, ahí salían pues como exportaciones, que las cosas de los revueltos, todos venían pues como para Medellín, para... Sí, y trabajaban mucho el tema de lo que era la minería y el carbón por medio Profe, y de eso iba ese hasta muy transporte. lejos, creo que hasta Puerto Berrío. Sí, señor, hasta Puerto Berrío. Y mira que, por ejemplo, en Puerto Berrío se ha venido trabajando el tema de los planchones y hemos manejado algunos transportes de mercancías por río, ¿cierto? Entonces, digamos que vuelvo y repito, eso se está tratando de rescatar, pero es un tema que es de tiempo, que es un tema, repito, de infraestructura, de inversión, de mirar muy bien, pero sí, sí se ha manejado, o sí se manejó en su momento. Otra pregunta Ah, bueno, profe, gracias. a ti. Otra pregunta, no. Perfecto, continúo entonces. Tenemos, todos están viendo la pantalla, manipuleo de desembarque. Sí, profe. Muy bien. Resulta que cuando usted saca la exportación, muy bien, sacó la exportación y acá en origen me le hacen un manipuleo de la carga. ¿Se acuerda que se lo expliqué por allá más atrasito? Perfecto, es porque hubo un manipuleo de embarque. Mire que escuche muy bien, de embarque, no de desembarque. El famoso manipuleo de embarque o desembarque es toda esa manipulación, valga la redundancia, toda esa maniobra, toda esa actividad que hacen con su carga. Es la operación de cargue, descargue, transbordos, revisión, correr, mover. A todo eso lo llamamos manipuleo. Y resulta que ese manipuleo se hace acá en origen y cuando la carga llega al destino final. Y esas mismas actividades que hacen referencia acá en origen son las mismas que se representan allá en desembarque, cuando llega la mercancía. Entonces, si hubo que movilizar la carga hasta un depósito, si hubo que guardarla, si hubo que trabajar con un equipo de más o una carga, o un equipo de carga diferente, todo eso entra a ser parte de la manipulación o la maniobra que se tiene que realizar a la carga de exportación. Es la llamada operación portuaria, ¿sí? Todo lo que se hace en el puerto con mi carga. Todas las actividades referentes a esa carga. Solo que este manipuleo es un costo que se da en destino. Por eso es que les dije que vamos a trabajar el DDP. Porque ahí estaríamos trabajando o mirando esta parte que se daría cuando su mercancía llega al final. Todos escucharon esta parte. Sí, señora. Muy bien. Y tenemos por último los llamados costos del país importador, que es básicamente todos los costos en los que usted incurrió aquí en origen que le van a cobrar a usted allá cuando llegue a destino y que también los ve cuando usted negocia un DDP. Voy a hacer referencia acá a algo. De igual forma, yo creo que ya lo habíamos, perdón,
hablado. ¿Por qué vamos a trabajar DDP? ¿Por qué en el proyecto o el trabajo que yo les coloqué, donde estamos aplicando todo lo que estamos viendo, va a ser un DDP? Porque resulta que el DDP es el término inconter final, en el que usted es completamente el que controla su mercancía de exportación bajo responsabilidades, obligaciones, costos. Hay unas cláusulas, obviamente, en las que interviene el comprador y que usted ahí no tendría ya nada que ver. Pero en sí, el DDP a usted le da la posibilidad de entender toda la logística de distribución física internacional en sus costos de exportación desde origen hasta el destino final. Y ese es mi objetivo, que usted tenga las bases de cómo va a realizar toda esta matriz de costos desde Esword hasta DDP. Entonces, si usted trabaja DDP, pues le toca pasar por un Esword, por un FAS, por un FO, por un CFR, por un CIF, por un DDP, o DPU primero, DAP primero y luego DDP. Ahí estaría aprendiendo y aplicando todos de una vez. Por eso estos costos de importación o en el país de importación hacen referencia a cuando llega su mercancía, la bajan del buque o del transporte principal. Yo estoy hablando mucho de marítimo, pero si usted aprende marítimo, lo otro es ya añadidura. Lo aprende de una vez. Entonces, ahí, cuando ya su mercancía es bajada y puesta ya en puerto, destino, empiezan estos famosos costos de importación, que es para llegar al famoso DDP. Y son los mismos que usted ve acá, a nivel de origen. Usted a nivel de origen, ¿qué tiene que hacer? Un transporte, ¿cierto? Allá muy bien. Cuando allá le nacionalicen al cliente, usted hace un transporte. Ah, necesita almacenar mercancía y no llevásela toda al cliente. Tiene que dejar una parte en unas bodegas y le cobran un almacenamiento, tal cual lo está viendo acá. Tiene que asegurar allá también la mercancía, porque es que no estamos hablando de que va a estar custodiada por la Virgen y Dios todo el tiempo, no. Puede pasar también cualquier cosa acá y en la Conchinchina. Entonces allá también se aseguran las cargas. También te van a cobrar por un documento de importación. Que es que acá se llama declaración de importación y allá se llama declaración de importación anual. Los nombres cambian, pero la documentación va a ser igual o va a ser la misma. Aduaneros, sí, también. Allá tienes que tramitar unos aduaneros, unas agencias o trámites aduaneros, agenciamiento aduanero para que al señor pueda entregarle la mercancía ya en Bruselas, en España, en donde la hayamos llevado, ¿sí? Todo eso, muchachos, eso mismo, yo siempre lo he dicho, es que es exactamente lo mismo acá, para que lo tenga presente, a lo que le van a cobrar o los costos que le van a cobrar allá. Puede que haya una cosa de más, puede que te pidan un papel de más, ¿cierto? Pero en general va a ser exactamente lo mismo. Muy bien, muchachos. Con esto, bajo este simulador de costos, quería que les quedara claro. Quería explicárselos de manera a fondo para que entiendan cuáles son esos costos principales y que más se tienen en cuenta en el momento de desarrollar una matriz o de desarrollar la famosa DFI de exportación. De acá vamos a trabajar esta parte, hasta acá, porque lo otro cuenta
es toda la parte de simulador de costos, pero de ProColombia. Y yo no lo voy a trabajar ese simulador. Voy a trabajar otra matriz que de igual forma le va a servir a usted como base y tiene todos los elementos para darle a usted el panorama general de cómo constituir la matriz. ¿Dudas o inquietudes de esto que expliqué? Profe, por el momento no, todo muy claro. Perfecto, muchachos. Entonces recuerde que yo le dije a ustedes que los Inconter los iba a trabajar de último. Vamos a empezar con el tema de Inconter 2020, porque resulta que para esa matriz de costos, pues usted tiene que hacerme en base a un Inconter o a los Inconter, ¿cierto? Muy bien. A partir de esta teoría que le voy a dar hoy, puede aplicar ya la matriz de costos para la próxima semana, que sería uno de los entregables de la próxima semana. Lo va a hacer en base, repito, al modelo que yo les voy a enviar hoy. Lo va a hacer en base a la explicación teórica que recibió, con derecho a equivocarse. Y lo va a hacer en base a su producto y a su país de destino final. Obviamente, después de estos Inconter vienen muchos ejercicios prácticos. Vamos a desarrollar muchos ejercicios prácticos. Pero en primera instancia, ese va a ser su entregable. ¿Fui clara con esta información? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Cierro esta presentación y ya les presento la parte de los Inconter 2020. Permítame, me está abriendo, entonces, deme un momento. Muy bien, muchachos. Ahora sí me están escuchando y están viendo mi pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, muchachos. Entonces vamos a hacer una pequeña recordación, un pequeño recorderis de nuestros Inconter 2020, que son columna vertebral de todos esos costos logísticos o costos aplicados a mi exportación, porque resulta que mi Inconter es el que me dice a mí como comprador y vendedor las reglas, las obligaciones y los costos. Básicamente, en términos generales, eso es lo que me dicen a mí los Inconter. Todos los costos, responsabilidades,
obligaciones en los que entra a participar el comprador y el vendedor cuando realiza un contrato de compra y venta internacional. Los Inconter, como todos ya lo sabemos, son avalados por la Cámara de Comercio Internacional. Perdón. La Cámara de Comercio Internacional es la que certifica que todos los Inconter se establezcan según la normatividad y las políticas internacionales del comercio internacional. Y a partir de ahí empiecen a ser aplicados en todo y cada uno de los negocios que se realizan a nivel mundial en el concepto de importación y exportación. Para todos fue claro ese concepto, ese preámbulo de los Inconter. Sí, señora. Perfecto. ¿Qué tenemos? Tenemos unos Inconter 2020 como tal. Que están aplicando en este momento, porque acuérdense que los Inconter no los actualizan cada 10 años. Entonces los que teníamos anteriormente eran los llamados Inconter 2010 y ya ustedes, algunos colegas, les están enseñando o les empezaron a enseñar los famosos Inconter 2020, ¿o me equivoco? ¿Cierto que sí? Que ustedes ya tienen un panorama de lo que son los Inconter 2020, porque varios colegas ya se los han enseñado. Sí, profe. Profe, en importación, de hecho, estamos viendo esto también. Ah, muy bien, perfecto. O sea, es que ustedes ya tienen una idea más clara de los Inconter. Entonces, acuérdese, los Inconter son las reglas aplicadas al comercio internacional. ¿Para quién son esas reglas? Para usted, Natalie, como exportadora, para, hablemos con otro, Sebastián como exportador, para Ángela como exportadora, para Carlos como importador. Es decir, donde tú te pares, esa regla de Inconter, cuando negocies, va a ser aplicada para ti. Porque te va a decir obligaciones, responsabilidades y costos que tú tienes con esa carga. Por eso es la columna vertebral. Y por eso soy tan reiterativa en eso. Primero, porque usted tiene que saber muy bien Inconter. ¿Sí? Mejor dicho, usted en este cuento en el que se metió tiene que saber de todo y ser un experto. Así de sencillo. Tiene que ser un experto. Por eso lea mucho. Pero digamos que conocer muy bien los Inconter lo hace muy experto en eso como tal, o lo hace muy conocedor del tema. Después de esa carreta, quedamos entonces que le voy a mostrar cuáles son los términos, que obviamente usted ya los maneja muy bien, pero a recordar. Los términos que en este momento siguen aplicándose y son actuales son el ESWOR, que recuerde es multimodal, o sea, para cualquier medio de transporte. El FCA, que recuerde es multimodal, o sea, para cualquier medio de transporte. El CPT, que recuerde es multimodal, también para cualquier medio de transporte. El CIP con P, que recuerde es multimodal para cualquier medio de transporte. Y el DAP con P, el DAP con T y el DDP, ¿sí? También para cualquier medio de transporte. Y tenemos los llamados términos que son marítimos.
FAS, FO, CFR y CIF. Entonces vamos a empezar a explicar cada uno de los términos. O más bien a recordar, porque según lo que ustedes ya me dijeron, ustedes los manejan ya muy bien, pero igual los vamos a recordar en mi clase. ¿Qué es SWOT? ¿Quién me dice qué es SWOT? Con palabras suyas. Profe, Yo sé ¿eso no que es ahí tiene... Pero es Dime. cuando, ese es el, pues no es el modelo de exportación que es de la fábrica, ¿cierto? De la fábrica del que le va a entregar al comprador hasta puerto, ¿cierto? Porque, o sea, es como la modalidad de exportación más común, porque no tiene como tantos vínculos con la carga. O sea, usted la compra, usted, el que se la va a mandar, la lleva de la fábrica hasta el puerto y de ahí ya corre los gastos usted, pues creo. Bueno, hay cosas que sí y hay cosas que no, Daniel, pero yo te voy a aclarar. Primero, Daniel, no me le vuelva a decir a los Inconter modalidad. Cuidadito, porque le doy una pela, ¿cierto? No son modalidad. Acuérdense. Los Inconter son unas reglas establecidas para decirle al comprador y al vendedor cuáles son sus obligaciones, responsabilidades y costos en el manejo de esa carga. Pero modalidad no es. Las modalidades no las hemos visto, y las vamos a ver después. Eso por esa parte. Daniel, ¿clara con eso? Sí, señora, qué pena ahí, profe. Bueno, no es de pena, para nada. Y no te estoy regañando, tranquilo. Te estoy haciendo caer en cuenta, y esa es mi obligación, de que todos hablemos técnicamente bien cada uno de los temas. Modalidades no son. Las modalidades son cuando las exportaciones son diferentes a una exportación ordinaria, que todavía no las vamos a ver. ¿Cómo es una exportación ordinaria? Yo mandé, la dejé y no volvió acá a Colombia. Pico y chao. Hasta ahí. La modalidad cambia cuando yo tengo que mandar, volver a traer, arreglar y volver a mandar. Cambian las modalidades de exportación. Si te das cuenta, Daniel, ¿cuál es la diferencia? Pero repito, esto es general, todavía no se las estoy enseñando. Daniel, ¿sí me escuchaste? Sí, profe. Perfecto, entonces vamos a seguir con lo de Inconter. Entonces, Daniel, te decía que tienes en parte razón, pero en otra parte no tienes razón, porque tenemos algunos conceptos como confundidos un poquito. Dani, mira, estamos claros en cuando dices la mercancía Yasmín, la tengo yo en mi fábrica y ya lo otro corre por cuenta. ¿Tú dijiste el vendedor o el comprador? Creo que el vendedor, ahí hay un error. No, el comprador, pues el que le está comprando la mercancía. Ah, bueno, listo. Entonces, sí, Daniel, la mercancía en Esword para Daniel y todos es mercancía puesta en fábrica. Es decir, yo coloco la mercancía en las instalaciones de mi fábrica, de mi empresa. Y el comprador ya viene, literalmente, cuando digo viene, porque entonces él va a ser el que contrata a la gente de carga, el transporte terrestre, agente de aduana, ¿sí? Por eso digo viene, porque ya viene él, pero se encarga de todo solito. Y hasta ahí, Daniel y los demás, yo llegaría con mis obligaciones, responsabilidades y costos. ¿En qué incurro yo con un Esword? Incurro en el tema de producción, en el tema de empaque y en el tema del embalaje, que era lo que yo le estaba explicando ahorita por allá con esa fórmula que usted vio tan larguita, pero que es muy sencilla, de capital de inventario. ¿Lo recuerda? Daniel y los demás, ¿lo recuerdan? Sí, profe, Profe, hay que sumarle el empaque y el embalaje al valor de la producción. Muy bien, perfecto, Johan, muy bien. Entonces, Daniel, o sea que... Profe, qué ¿sí? pena. No, Profe, pregúntame.
O sea que el comprador tiene la responsabilidad ya de la mercancía desde que está en la fábrica. Pues cuando sale de la fábrica ya el comprador tiene como la responsabilidad. Sí, Estefanía, mira, con un ejemplo, yo siempre lo explico el texto y luego doy el ejemplo. Ustedes ven que yo soy de muchos ejemplos y de muchos casos. Y así uno entiende más fácil. ¿Se han dado cuenta, cierto? Sí, profe. Perfecto. Entonces, miren, tenemos lo siguiente. Tenemos un contenedor que va a salir para Chile, ¿sí? Digamos que vamos a sacar. Ah, sí, por ahí tengo un casito de Chile. Muy, muy interesante un ejercicio que en estos días, ya si Dios quiere, la próxima semana que empecemos con ejercicios prácticos los hacemos. Entonces tenemos el contenedor de Chile, va a salir el contenedor Estefa. Sale de la planta, pongámosla de acá de Bello, ¿sí? Entonces sale de mi planta de Bello, dejo el contenedor ahí en las instalaciones de mi planta, ya ahí la mercancía está producida, empacada y embalada, porque está dentro del contenedor. Hasta ahí, Estefa, usted como exportadora es la encargada del Esword, si vendió Esword. De ahí para adelante viene su comprador, o sea, tu cliente pues en el exterior, y se hace cargo completamente de ese contenedor, de esa carga. Ya usted ahí no tiene nada que ver. Si negocia un Esword. Él se hace cargo ya de contratar a gente de aduana, de contratar a gente de carga internacional, de contratar a todos los operadores de seguros, todo lo que ya se viene a partir de que la mercancía sale de la planta de Bello, pero empacada y embalada. Eso sí le corresponde a usted. Estefanía, ¿me escuchaste? ¿Los demás me escucharon? Levanten la mano. Sí, profe, ya lo entendí. Listo. Bueno, todos los demás levanten la mano. Sí. Profe, o sea que de pronto entonces se pueden manejar como dos términos, porque pues el vendedor se encarga pues del eso, el comprador se haría cargo pues como de un DDP o no se manejaría todo ese otro término. No, siempre vas a manejar en contrato de compra y venta un solo término, ¿cierto? Pero donde tú estés parada, María Isabel. ¿Cómo así, Yasmín? No le entendí ese cuento, mira. Cuando tú negocias una exportación, tú negocias con un cliente en el exterior, ¿sí? Entonces tú dices, como exportadora, que vas a negociar un Esword. Sencillo, yo negocié con el cliente de Bruselas un Esword. Es decir, que le vendo la mercancía en mi planta, él viene y recoge. Tú como exportadora estás negociando un Esword, ¿sí? Pero si tú negocias como importadora un Esword, ¿qué tendrías entonces? ¿Cuál sería la diferencia? Porfa. María Isabel, según donde tú estés parada o según lo que tú vayas a hacer, si tú eres una exportadora, tú vas a negociar un Esword o un FO y siempre va a ser un solo término, ¿sí? Siempre va a ser un solo término porque tú tienes que tomar el término de negociación, pero para ti, según lo que tú estés haciendo, si estás importando, si estás exportando. Ya para el cliente, pues obvio se vuelve en otro, ¿cierto? Pero en el contrato de compra y venta queda establecido el término que usted haya negociado según lo que usted esté realizando, si es una importación o una exportación. ¿Sí me hice entender? María Isabel, es que se te está escuchando muy, muy entrecortado. ¿Sí me escuchaste? Yo no le entendí. María Isabel. Pues la compañera como que no tiene buena Profe, señal. o sea, María Isabel tiene como problemas de audio, ¿cierto? ¿me entiende? ¿Sí me escucha? ¿Quién? Ah, sí, ya sí, es que no te escucho entrecortado. Ah, bueno, entonces
De todas formas, ya me solucionó la duda. Muchas gracias. Bueno, para los que no les solucioné la duda, vuelvo y les explico. Mire, cuando usted realiza un contrato de compra y venta internacional, usted negocia bajo un término incoterm. Sea Edward, sea FAS, sea FO, sea CFR o sea CIF. O sea que la mirada la tiene que hacer según donde usted esté parado o según lo que usted sea. Si usted es un exportador y negoció FCA o negoció un FAS, entonces si negoció FAS, usted sabe que usted como exportador llega hasta el lado del buque en origen y hasta ahí llegan sus condiciones, costos, términos y responsabilidades. A partir de ahí, todo ya es del cliente en el exterior. Pero si usted negoció como importador un FAS, entonces, ¿cómo va a ser la línea? ¿Cómo va a ser el panorama? ¿Cómo se aplicaría? Si usted negocia en importación, repito, un FAS, entonces, ¿hasta dónde le entregarían a usted la carga? Profe, pero nosotros vamos a hacer importación o exportación. No, Juan Pablo. Yo estoy dando las dos miradas para los que no entendieron la pregunta de María Isabel. Conmigo trabaja en exportación, acuérdense pues. Estamos en exportaciones, solo que le estoy dando un ejemplo de importación. Para que entienda la dinámica. Es decir, según el término, sí, claro, Juan, pero déjame terminar la idea. Según el término de negociación, usted separa como lo que es. Repito, si usted es un importador, si Juan Pablo es un importador y negocia un término FAS o FO, ¿hasta dónde le van a entregar a él la mercancía? ¿De dónde a dónde se haría cargo ya Juan Pablo? Desde el puerto de allá de origen hasta acá, porque negoció un FO. Pero como Juan Pablo es un exportador, ¿de dónde a dónde va a ser él presente en esa mercancía? Desde acá de Bello hasta el puerto de Buenaventura, porque es exportador. Según como usted separe o según lo que usted sea, aplica el término incoterm. Juan Pablo, dime. No, yo iba a decir eso mismo que usted, profe, cuando estaba preguntando por el FAS. Bueno. Me le adelanté, pues, no lo dejé hablar, ¿sí ve? No, esa profesora suya sí. Tranquila, yo se la valgo por esta. Bueno, Juan. Entonces, es exactamente esto. Usted, según el término, separa como lo que es. Y siempre es un solo término. Entonces, usted siempre va a negociar un solo término. ¿Qué es lo que tiene de bueno los incoterm? Que usted puede negociar un incoterm, o sea, ¿cómo así, Yasmín? Por ejemplo, un Edward dice que yo como exportador me encargo de producción, empaque y embalaje, pero usted puede negociar con su cliente que él se empaque, oíganme, pues perdón, que él se encargue del empaque o que él se encargue del embalaje. Es decir, los términos se pueden negociar entre las dos partes. Eso como para que lo tengamos como a nivel general. Muy bien. El grupo de los Edward o el grupo o el solito Edward es muy fácil. Entonces, es realmente muy sencillo. Vamos a continuar con el grupo. Profe, una pregunta. O sea que en cuanto a los incoterms no son, o sea, son reglas, pero no son como estrictas, o sea, no te puedes salir de ahí, sino que tú puedes decirle a la persona con la que estés negociando o la empresa que pueden cambiar algunas cosas dentro de ese término. Exacto, Ángela, perfecto, me la cogiste, exacto, así es que lo tienes que entender. Pueden ser manejables. Es muy importante que lo entiendan, porque miren, me han pasado muchos casos con chicos que mando a las distintas agencias de aduana o a las agencias de carga internacional
para que hagan sus prácticas y resultan que como que no sé por qué no les explican que los términos pueden negociarse, que se pueden manejar. Entonces, claro, allá me los ponen en una dinámica, porque es que la realidad es muy distinta a la teoría, en una dinámica diferente de que apliquen pues los términos a muchos clientes como el cliente lo pide, o que le ayuden al cliente a aplicar algunos de los términos. Y esos muchachos les meten, discúlpeme la expresión, una enredada porque los muchachos se me pierden. O sea, tienen en su cabecita que el SBOR es tal cual y que no lo pueden aplicar de otra manera, que no se pueden salir de ahí. Y no, usted puede negociar con el cliente, repito, el manejo del Incoterm. Ah, no, tranquilo, es que yo me hago cargo del empaque y vos te haces cargo del embalaje, ¿cierto? O sea, eso es manejable según las necesidades, según la relación comercial que usted empiece a desarrollar con los clientes. Usted sabe que las relaciones comerciales son súper importantes. O sea, tener buenas relaciones es muy importante. Entonces, cuando uno le da ese manejo a los clientes por medio de los Incoterm, usted los está aferrando, los está amarrando a que le sigan comprando, a que su relación comercial, bueno, esto es mercadeo, pero también hace parte de este cuento, a que tengan una relación comercial con ustedes amplia. A nosotros nos interesa que nos compren, muchachos, mucho. A mí no me interesa que a Ángela le compren una vez y que no le sigan comprando, ¿cierto? A mí me interesa que me sigan comprando constantemente. Y el tema de manejo de todas esas técnicas alternativas, pues dan a que, ay, no, hombre, yo me quedo con este cliente en Colombia porque es que este proveedor es, perdón, proveedor, porque usted sería el proveedor, porque este proveedor es bueno, porque me da facilidades. Ángela, ¿sí me hice entender o para Ángela y todos los demás no me hice entender? Sí, profe, no, súper claro. Gracias. Listo, perfecto. Y continúo con el tema de los F. En el grupo de los F tenemos FCA, FAS y FO. Vamos a empezar con el grupo del FCA. En el FCA, en la nueva actualización del 2020, queda avalado que usted cuando negocia un FCA, le puede entregar al cliente o a su comprador, como lo queramos llamar, de dos formas. La primera forma es entregándole la mercancía al transporte internacional que haya conseguido su cliente en el exterior o su comprador. Repito, como usted lo quiera llamar. Hasta ahí llegaría sus obligaciones, sus responsabilidades, toda esa vaina. Esa es la primera manera en el FCA. La segunda manera es que la mercancía que usted negoció con ese cliente en el exterior, usted la va a entregar en un lugar designado por el comprador. Esa es otra manera en que se efectuaría un FCA. Es decir, la primera es cuando usted le entrega al transporte principal conseguido por su cliente o por el comprador. Y la segunda es cuando le entregas en un lugar designado por él. ¿Sí? En un lugar autorizado por él. Esa es la otra manera como tendríamos que se efectúa un FCA. Y el FCA es aplicado de manera multimodal, o sea que usted lo puede utilizar para marítimo, para aéreo, para terrestre. Y esa es como la actualización que se hace en el 2020 o con los Incoterm 2020 para el FCA. Es también muy sencillo. Todo esto yo se los voy a enviar. Usted ya empieza
a mirar y a leer para que pues los tenga de una manera más a fondo. Permítanme que los voy a hacer por grupitos. Aquí no están organizados así, pero yo prefiero darlos de esa manera. Y continúo con el FAS. El FAS, acuérdese que ahora también se lo hablaba por allá, el FAS es mercancía al lado del buque. Muy sencillo. Yo negocié un contenedor y lo dejo al lado del buque, en el puerto de origen. Es franco a bordo, o franco, perdón, al costado del buque, no a bordo, me disculpa. Es franco al costado del buque. A bordo es free and board, el que vamos a ver ahorita, FO. Entonces ese FAS es que yo negocio la mercancía hasta puerto de origen, la dejo ahí al ladito del buque y ya a partir de ahí no soy responsable de esa carga. O le voy a decir a Andrés, espere que ya, porque es que a veces a uno le... ¡Ay, ya voy! Permítame en un momento. Recuerden, participan y apagan audio. Participan y apagan audio. ¿Listo? Continúo. Repito entonces el FAS, muy sencillo. Es marítimo, no es multimodal. Es la mercancía al lado del buque. En lo que yo incurriría con el FAS sería en la producción, en el empaque, en el embalaje, en el transporte nacional, en el seguro nacional y en los gastos de aduana, porque como se queda al ladito del buque, tengo que incurrir en ese costo de aduana. Y tenemos el famoso FO, que es uno de los más utilizados. Qué pena. Profe, según lo que Dime. usted dijo del FAS, no entendí bien entonces el FCA, porque dice que el FCA es entregar la mercancía al transporte internacional y el FAS Sí. es la mercancía al lado del buque. Entonces, el FCA sería como el transporte desde la fábrica hasta el puerto. Entonces Algo te lo así. voy a explicar. Te lo voy a explicar en dos ejemplos. Mira, con el FAS, ¿tu nombre es, perdón? Estefanía. Bueno, Estefanía. Entonces, mira, Estefanía, vamos a hacer el ejemplo con FAS y luego con FCA. Tú tienes una negociación que hiciste por medio del FAS. Tú negociaste un Inconterfaz. Cuando tú negociaste un FAS, entonces estás diciendo que al envío de esa mercancía de exportación, tú le vas a entregar el contenedor al cliente, Estefa, al lado del buque, o al lado de la motonave, o al lado del barco, en el puerto de origen, aquí, o sea, aquí en origen. ¿Cuál puerto? El que por donde vaya a salir la mercancía. Buenaventura, Santa Marta, Cartagena, ¿cierto? Cualquiera de esos. Entonces, hagamos el ejercicio, Estefanía. Tú sacaste un contenedor de 20. El contenedor sale de las instalaciones de Girardota. Para eso ya está empacado y embalado con toda la producción. Tú contratas un transporte nacional. Tú contratas un seguro nacional. Muy bien, el contenedor se monta al transporte, lo lleva a Botero Soto, ya tiene el seguro y se transporta hasta Puerto de Buenaventura. Ahí tú bajas el contenedor, se le hacen los trámites aduaneros, que sería el agenciamiento aduanero, y quedaría al lado del buque. Lo dejas es al ladito del buque. Es decir, tú no eres la responsable de entregarlo a bordo del buque. Lo dejas ahí al ladito y el comprador ya sí es el encargado con su agente de carga internacional de coger el contenedor y montarlo al buque.
¿Sí me entendiste en el FAS cómo actuaría? Sí, profe, pero lo que no entiendo es por qué dijo que lo del el FCA es que se entrega la mercancía al transporte internacional. Lo que no entiendo es por qué es internacional sabiendo que es como es el transporte nacional. No, no, usted está confundida. Entonces, primero por partes. Primero, no se presione. Digamos que entiéndame primero cada uno de los ejemplos que le doy para que pueda comprenderlos bien. Vuelvo y le repito, ¿me entendió bien cómo actúa el FAS? Sí. Muy bien, entonces mire que en el FAS hay dos transportes, Estefa, para Estefa y para todos. Siempre va a haber un transporte nacional y un transporte internacional. El transporte internacional siempre va a ser el transporte principal, sea marítimo o aéreo, que son los que más manejamos. Entonces no es que solo haya un transporte, tú manejas dos transportes. Cuando veas los ejercicios conmigo, yo no sé si ya los empezaron a ver con la colega o el colega, ejercicios prácticos, te vas a dar cuenta que hay un transporte nacional y hay un transporte internacional. Ese transporte internacional, Estefanía, me le haces alusión, es cuando ya la mercancía la sacan de la nación, la sacan de Colombia y se utiliza entonces ese famoso transporte principal o transporte internacional, que va a ser marítimo o aéreo. Estefanía, ¿sí me la cogiste? Sí, profe. Ah, bueno. ¿Y me entendió entonces bien el FAS para poderle explicar el FCA? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora termino de explicarle a Estefanía y luego vienen las demás, por favor, para que vamos ordenadamente. Ahora voy a explicar el FCA. Resulta que yo negocié un FCA, ¿sí? Entonces, en el FCA yo le dije que hay dos maneras de entregarle esa mercancía al cliente y los dos serían, bajo esas dos maneras, serían FCA. La primera es Estefa. Hagamos el mismo ejercicio. Yo negocié un FCA. Entonces, en el FCA, como tal, yo despacho el contenedor, porque como se puede multimodal, asumo el transporte, asumo los gastos de operación, el seguro nacional, gastos de operación, más bien gastos aduanales, ¿sí? Pero entonces ahí le estaría entregando el contenedor en FCA al agente de carga internacional, ¿sí? Que fue contratado por el cliente en el exterior. Y él ya sí se haría cargo, entonces, de montar como tal todo lo que es el contenedor o la mercancía dentro del buque. Mire que en el FAS usted la deja al ladito, pero en el FCA el comprador es el que contrata el transporte internacional y al que usted le tiene que entregar la carga. Sí me la cogió Estefa. Sí, profe. Ya me quedó claro, gracias. Bueno, pero de todas formas no se preocupe. Teóricamente uno se puede enredar un poquito, pero cuando haga los ejercicios, eso le queda supremamente claro. ¿Listo? Entonces no se preocupe. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces tenemos FCA, FAS y ahora sí el FO. El FO es muy fácil. Mercancía dentro del buque o franco a bordo. ¿Por qué muy fácil? Porque, mire, usted llegó con FAS al lado del buque, ¿cierto? Hasta ahí fue su negociación. FAS al lado del buque. En FO negocia, pero dentro del buque. O sea que el costo sería cargue del contenedor o cargue de la mercancía, para que le pueda dar un FO.
Ese sería entonces MIFO marítimo, franco a bordo, mercancía dentro del buque. Ahí tendríamos el grupo de los F. Profe, yo tengo una pregunta. FCA, ya te respondo. FCA, FAS y FO. Ahora sí, dime la pregunta. ¿Quién me va a preguntar? Daniel. Sí, señora. Dime. Profe, yo, pues no sé si, yo la otra vez escuché que por ejemplo, que cuando uno ubica el contenedor en el buque, dependiendo de la ubicación, le cobran. ¿Eso es verdad o eso es falso? Sí, te cobran también vendido desde lo que tú tengas en el Inconter. Eso se mide es según también el Inconter, Daniel. Porque es que todo lo cobran. Que si usted pone el buque, es que el contenedor en popa, corre más riesgo, entonces, o sea, que la mercancía de pronto si el buque llega a caerse, entonces está más expuesta, que si usted lo pone adentro, pues como más centrado. Sí, claro, es dependiendo de la ¿Y eso localización y cómo se todo. llama? Daniel, no te escuché, se me entrecortó. ¿Qué me dijiste? ¿Que eso cómo qué? Se llama? ¿Eso cómo se llama? Pero ¿cómo se llama aquel? Cuando uno ubica, pues, o sea, como en esa parte de la ubicación del buque. Ah, no, pero es que eso lo hace el operador portuario, ¿sí? Por ejemplo, mira, cuando llegan eso es muy chévere. La logística, a mí me encanta la logística, es muy chévere. En puertos son muy buenas. Cuando llegan los contenedores, ellos hacen localizaciones de contenedores. ¿Quiénes son ellos? Las terminales marítimas, los operadores que se encargan de las terminales marítimas. Mira, con ejemplo, Daniel, en Cartagena tenemos a Sociedad Portuaria de Cartagena y a Contecar. Contecar es la principal terminal de contenedores de Cartagena y mueve miles de contenedores, porque ustedes saben que Cartagena es el open house, ¿cierto?, del tráfico de contenedores a nivel latinoamericano. Es uno de los puertos principales, está en el 4º lugar en relación a toda la movilización de contenedores. Entonces, ¿qué hace Contecar? ¿Qué hace el patio? Cuando llegan los contenedores, hacen una alineación de la carga. Esa alineación de la carga se llama ubicación de la carga. A medida que van llegando, pues van ubicando la carga según el producto, según el espacio y según las fechas de zarpe de cada contenedor. Entonces llega, vamos a poner a quién, vamos a poner a Colanta y vamos a poner a Sofasa, ¿cierto? Sofasa zarpa el 30 de este mes, pero Colanta zarpa el 15 de este mes. Estoy hablando pues de fechas así como medio locas. Muy bien, el contenedor que van a localizar para que se pueda hacer de primera movención y puedan de pronto movilizar más fácil. ¿Para qué? Para el tema de todo lo que yo le explicaba ahorita, maniobras de carga, es Colanta. El otro puede esperar. Entonces eso se llama alineación de la carga y lo hacen los operadores de puerto, ¿sí? Y los operadores de puerto que estén en las distintas terminales o muelles establecidos que se dan en los puertos de Colombia. Daniel, ¿te quedó clara la pregunta? Profe, es como, entonces se prioriza. O sea, se prioriza, sí. Dependiendo sí, y según del producto, de las fechas de zarpe, del tipo de mercancía, ¿cierto? Porque no pueden juntar inflamables con, no sé, pongámosle pues mercancía a granel, ¿cierto? Eso puede haber un incendio o unos daños impresionantes, es dependiendo, y los depósitos mismos ayudan pues a eso, a colocar la carga donde sea completamente preservada y cuidada. Daniel, ¿otra pregunta? ¿Otra persona tiene otra pregunta? ¿Sí? Sí, claro. Claros. Perfecto. Vamos entonces. No nos pueden llevar un día a puerto.
Pero yo creo que en la universidad lo hacen. Ustedes tienen eso, no sé en qué semestre, la verdad. Pregúntenle ay, se me olvida mi coordinador, muchachos, me perdonan. Bueno, a José, que es el decano. A José y al coordinador. Sí, dime. Profe, eso son como 2 veces al año. Yo Sí, hace cierto. como 2 semestres fui a Cartagena, sí. Y como el Ah, primer semestre es uno, y en el segundo semestre es otro puerto. En el segundo semestre era como en Buenaventura, pero sí es muy, muy chévere la experiencia. sí, es muy, muy chévere, es muy buena. Miren, a ver, díganle que, bueno, por esta pandemia ya no se pudo, pero los lleven el año que viene. O miran a ver cómo hacen, de pronto pueden negociar algo con la facultad. Listo. Bueno, muchachos, continúo. Tenemos entonces SWORD, el grupo de los F, FCA, FAS y FO. Y vamos pues como bien con este cuento. Vamos a ver el grupo de los C. Y vamos a empezar por los marítimos. Vamos a empezar por el CFR. El CFR es marítimo y mi mercancía, perdón, llega hasta el puerto de destino sin ser descargada y sin seguro internacional. Ahí estaríamos hablando de un CFR, costo y flete. Entonces es que yo me hago cargo, muchachos, de toda mi mercancía desde origen hasta el destino final. Pero el destino final, puerto, en ese puerto final, pero sin haber descargado la mercancía. Para mí es también un término muy sencillo. Y si usted lee, se da cuenta de que realmente es fácil. Y continuamos con el tema del CIF, perdón, con F. Muchachos, miren, todo lo anterior es, digamos, mucha teoría, ¿cierto? Que obviamente usted la va a leer bien juicioso, semana, la profundiza, porque acuérdese que por medio de esta virtualidad tenemos que ser muy proactivos, ¿cierto? Y usted mismo tiene que estudiar solito, leer solito, pero yo les estoy explicando de nuevo lo que realmente nos interesa y lo que tiene que tener muy claro. ¿Sí? Lo otro, usted solito lo va a estudiar o lo va a leer, pero yo, Yasmín, le voy a dar y le estoy dando las bases para que pueda coger bien los ejercicios que se vienen en aplicabilidad y me pueda desarrollar el trabajo que es para la próxima semana. Muy bien, el CIF, sencillo, inclúyale el seguro internacional, ¿sí? Pero es exactamente igual. Usted como vendedor entrega la mercancía al cliente en el puerto de destino sin descargar y se hace cargo de costo, seguro internacional y flete internacional, cosa que no hacía con el CFR. En el CFR usted no se encarga del seguro internacional. Entonces, en CFR y en CIF, ¿de qué me hago cargo como exportador o como vendedor? De la producción, del empaque, del embalaje, del transporte nacional, del seguro nacional, de unos gastos en aduana, de un cargue del contenedor y de un transporte internacional. Hasta ahí llego con un CFR. Y luego, si voy a negociar el CIF, entonces agréguele a ese transporte internacional un seguro internacional y hasta ahí llegas con un CIF, lo mismo, puerto de destino sin descargar la mercancía. Me escucharon todos la parte de los dos
Inconter que son marítimos por set. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Y ahora entonces vamos a coger los que son también del grupo de los set, pero que son multimodales y son el CPT y el SIP con P. Muchachos, ¿qué me dice a mí el CPT? El CPT a mí me dice que yo negocio la mercancía como tal hasta un punto destinado por el cliente. ¿Cuál es la diferencia con el CFR, que es primero multimodal? Esa es la primera diferencia. Y la segunda es que en CPT yo negocio en un lugar establecido por el comprador. ¿Sí? ¿Cuál es la semejanza con el CFR? Que incluye solo transporte internacional. En el CPT usted no paga seguro internacional, pero en el CFR es marítimo y aquí es multimodal. Pero es exactamente el mismo cuento que con CFR, solo transporte internacional. Y el CIF con P es también parecido al CIF con F, pero con la diferencia que CIF con P es multimodal y que también es la mercancía directamente en el punto del lugar convenido con el cliente. Ahí tendríamos los 4 Inconter que son bajo C. CIF, o más bien empecemos CFR, luego CIF, que son marítimos, y CPT y SIC con P, que son multimodales. ¿Todos me escucharon esa parte? Qué pena, profe, ¿me repite otra vez? Sí, mira, que tenemos el famoso grupo de los C entonces. Entonces tenemos para el grupo de los C, CPT, SIC con P, que son multimodales. CPT es con transporte internacional. SIP con P es con seguro internacional. Y ambos, estos dos, son contratados o se deja la mercancía en un lugar convenido por el cliente. Y tenemos el CFR y el CIF con F, que son marítimos, y es que tú dejas la mercancía en el puerto de destino, pero sin descargarla. Y CFR es con transporte internacional y CIF con seguro internacional. Esos serían los llamados grupos de C. Ah, ya, profe, gracias. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta acá. No les voy a explicar el grupo de los D. Nos quedaría pendiente el grupo de los D. No se preocupe. La matriz de costos que les voy a enviar llega hasta CIF. Entonces me van a trabajar hasta CIF. ¿Qué me entregarían para la próxima semana? Me van a trabajar la determinación de origen, que ya se las había explicado, y la matriz de costos bajo el modelo que les voy a enviar.
Repito, ese modelo como tal está solo hasta el término SIF. Hasta ahí me van a trabajar. Luego le digo, después de la explicación de los D, la próxima semana, cómo me trabajarían el DDP o los costos que vienen después del SIF. La matriz está en pesos, entonces la va a trabajar en pesos, porque primero es sacar todos los costos en pesos y luego poder hacer la conversión aproximada a una tasa de cambio real para sacar un precio final, que luego les indico cómo hacemos eso. Por ahora vamos trabajando sobre lo que les estoy pidiendo. Próxima semana, viernes 25. Igual ahora les mando el correo con estos documentos. Sería la entrega de la determinación de origen y la matriz de costos. Repito, la matriz de costos, la que yo voy a enviar. No admito otra matriz, solo la que van a trabajar que yo voy a enviar, que es buena, didáctica, fácil, sencilla, y es sobre esa. ¿Listo? Muchachos, ¿dudas o inquietudes? No, profe, todo quedó muy claro y la clase pues estuvo también muy chévere. Gracias, Natalie. Bueno, Profe, ahora sí, dime. La matriz de costos hasta el SIF. Sí. Listo. Ahí te vas a dar cuenta que la que es mi modelo, el modelo que les voy a enviar, al final dice SIF. Entonces, por eso te estoy diciendo, o a todos, van a trabajarla hasta ahí, hasta el SIF. Igual, expliqué hoy hasta SIF. El D todavía no lo trabajen. Los D todavía no lo trabajan, que solo son 3 y pues son muy sencillos. Pero digamos que ya estamos todos cansados, ya nos queremos descansar más bien y ya no me la cogerían con los D. Ya están llenos de información, entonces no me la cogerían y de eso no se trata. Muy bien, muchachos. Díganme en algo, qué pena. Hubo mucha interferencia al principio, pero ya después, ¿cómo se escuchó la clase? Profe, la interferencia era muy leve, por ejemplo, tipo usted decía, se quedaba así, pero no demoraba tanto como se comenzó a presentar al principio, pero ya después estuvo bien, pues no, yo siento, no sé si dependa también del internet de los compañeros, escuché bien. Ah, bueno. Levanten la mano los que escucharon la clase en términos generales bien, ¿sí? Porque es que si nos vamos a ser muy puntuales, pues es que obvio, todos vamos a tener que no escuchamos un pedacito, otro pedacito, pero digamos en términos generales todos como la escucharon, para yo tener por lo menos ese porcentaje. Bien, profe. Ah, bueno, perfecto, muchachos. Dudas o inquietudes, ya sabe, me puede escribir al WhatsApp. Acuérdese que las clases están quedando grabadas, que ya tiene alternativas en YouTube, ¿cierto? Que si no la logra bajar por acá, por el TIN, están quedando en el canal de YouTube. O sea, ya no hay manera de que nos perdamos. Que igual si usted me pregunta, yo siempre le voy a responder. ¿Me da esperita? Sí, me da esperita porque pues hay mucha cosita pues que hacer, pero yo siempre le respondo. ¿Entendido, muchachos? Sí, profe. Bueno, niños, los dejo entonces, que descansen mucho el fin de semana, juiciosos con la tareita para el 25. Muchas gracias. A ustedes, que estén muy bien. Profe. Sí, ¿quién me va a preguntar algo? Usted nos envía estas diapositivas al correo, ¿cierto? Claro, Jimena, ya mismo enseguida les va a llegar a sus correos la matriz de costos que van a utilizar, el modelo al que se van a regir y este documento que les presenté de Inconter 2020, porque lo otro ya lo tenían. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, que descansen, que estén muy bien, hasta luego. Que esté bien, profe, hasta luego. Gracias, lo mismo, hasta luego.